Y a veces queremos caminar enfermos nuestra vida cristiana. Y estamos enfermos, estamos heridos, lastimados. Y entonces ese es un viento contrario que no te deja avanzar al ritmo que tú habías planeado avanzar. Cuando vives herido, lastimado del corazón, no vas a responder en la misma manera que lo haría una persona saludable. Y hay gente que nos hacemos viejos en el evangelio. Y no renovamos nuestras fuerzas. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Los niños pueden pasar a su reunión, por favor. Y usted vaya conmigo a la palabra. Agarre la escritura. Uno como pastor ya no sabe si decir abra la Biblia o préndala, pero será mejor abrirla. Gloria a Dios. Les he recomendado y pedido a los líderes que ahora traigamos siempre nuestra Biblia de papel. Pueden sentarse. No tengo nada en contra con las Biblias electrónicas, pero hemos aprendido que es una muy linda disciplina usar nuestras Biblias de papel, ¿verdad? Es lindo. Es de que le voy a pedir que abra Hechos capítulo 20. Vaya primero a Hechos 23. Quiero enseñar esta mañana algo que enseñé a los maestros. Unas semanas atrás, los maestros del departamento infantil tuvimos con ellos no fue precisamente un retiro espiritual, sino fue una convivencia, y ahí tuvimos la oportunidad de estar ministrando al corazón de ellos, ministrando su vida, edificándolos, motivándolos. Por cierto, cuando vea a los maestros de los niños de la iglesia, por favor denle gracias. Es gente que muchos de ellos tienen años si han renunciado a estar aquí en las predicaciones para estar allá con nuestros niños atendiéndolos, así es de que hónrelos, porque son gente que le ha dicho a Dios que sí, amén. Y enseñé a ellos esta enseñanza. Yo quiero compartirla con ustedes. Es acerca de la vida o de la historia de Pablo, y lo titulé 5 circunstancias de la vida en las que tendrás que aprender a confiar en Dios. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo atrás, siempre creí que había nacido en la casa equivocada. Denme todas las luces, suban las luces del auditorio, please, porque los veo muy morenitos a todos. Y siempre creí que había nacido en la casa equivocada. La situación en mi familia no era buena, había mucho dolor, había violencia doméstica, había tristeza, había un exceso de trabajo y muchas cosas ahí. Y así pegado a mi casa, había una casa muy linda, muy hermosa. Yo quería traerles una foto de mi casa donde yo vivía en mi pueblo y se me olvidó ponérsela. No se pierde nada. Muy linda y muy orgulloso de mi gente y de mi pueblo, quiero decirles. Cuando digo estas cosas no estoy ni regando, ni renegando, ni quejándome. Es nada más la historia de mi vida. Usted tiene la suya, ¿sí? Y yo decía que yo había nacido en la casa equivocada, porque así enseguida de nuestra propiedad había una casa muy linda con un jardín muy hermoso, y vivía en esa casa la familia ideal. Papá extraordinario con su hijo, la mamá, la casa muy linda, lo trataban de maravilla, y había tantas cosas lindas. Así nada más en la siguiente casa. Y me gustaba pensar que la cigüeña se había equivocado
que lo he caído en la otra, ¿verdad? Pero surgían tantas preguntas en mi mente. ¿Cuántos hacían preguntas de niños o de adolescentes? Así como, ¿por qué yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo me preguntaba tantas cosas, ¿no? Tratando de filosofar un poco, tantas preguntas. Y yo creo que a todos nos ha sucedido. Yo creo que todos hemos estado en situaciones en las que nos preguntamos si Dios está ahí. Y nos hemos preguntado muchas veces si Dios puede sacar algo bueno de eso. ¿Sabe que Romanos dice en la Escritura que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien? Pero uno a veces se pregunta, ¿y qué bueno? ¿Y qué puede sacar Dios? ¿Qué bueno es aquello que Dios puede sacar de esta situación en la que estoy viviendo? Se vienen problemas, se vienen circunstancias en las que uno inclusive es colocado en un futuro incierto, porque uno mirando hacia adelante dice, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a suceder? 5 años, 10 años, 15 años de aquí, ¿dónde voy a estar? ¿Qué va a suceder? Y suceden cosas alrededor de nosotros que a veces nos hacen preguntarnos, ¿cómo va a ser ese futuro? Nos preguntamos si Dios nos escucha. Muchas de las cosas que vivimos son el resultado de las decisiones de otros. ¿No es cierto? Alguien más tomó una decisión buena o mala y nosotros tenemos que navegar con las consecuencias de alguien más. ¿No es cierto? Y vivimos esa realidad de la vida nosotros todo el tiempo en diferentes maneras, diferentes historias. Pero lo que sí tenemos que saber, que no importa el momento de tu vida que tú estés pasando, tienes que saber que Dios está ahí. Hay personas que dicen, bueno, ¿cómo puede estar Dios en medio de una situación de divorcio? Quizás no es que Dios tomó el asunto del divorcio como la mejor decisión. A lo mejor es decisión de alguien más, a lo mejor algo pasó, pero Dios puede sacar algo bueno de ahí. De experiencias de dolor, de experiencias quebrantadoras. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, te vas a dar cuenta que no importa el punto de tu vida en el que tú estés, Dios promete estar ahí. Es más, voy a decir algo muy fuerte. Aunque te equivoques, Dios promete estar ahí. Hay quien dice que si te equivocas, si entras por la puerta equivocada, Dios no va a estar ahí. Mira, Dios no deja de ser Dios porque tú y yo nos equivocamos. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Dios no va a esconderse de ti porque tú te equivocaste. Cuando la vida te pone puertas, una puerta es su voluntad perfecta. Y tú sabes que detrás de esa puerta es la voluntad de Dios y que todo va a estar bien. La segunda puerta es la puerta donde tomas decisiones basado en lo que la gente te dice. No le preguntaste a Dios, no consultaste a Dios, pero tomaste una decisión por lo que la gente dijo. Te cambiaste de trabajo, cambiaste tu estilo de vida y tomaste decisiones porque algo te hacía pensar que esa era la decisión correcta, pero no consultaste con Dios, no le preguntaste. O quizás le preguntaste pero no te dijo que sí, o quizás le preguntaste y te dijo que no y pasaste por la tercera puerta, que es la puerta de la no voluntad de Dios. La única diferencia es que detrás de cada puerta vas a encontrar diferentes circunstancias. Es la única diferencia. Que las consecuencias de pasar por la primera serán diferentes de las consecuencias de pasar por la segunda, y las consecuencias de pasar por la tercera serán diferentes de pasar por cualquiera de las otras dos. Pero de lo que tienes que estar seguro es que detrás de las tres puertas está Dios. Porque Él prometió no dejarnos y no abandonarnos hasta el final del tiempo.
Y si te equivocaste y si cometiste un error, y si pasaste por la puerta número 3 y querías haber pasado por la número 1 y cometiste un error, detrás de esa puerta también estará Dios. Solo que las consecuencias de esa decisión serán diferentes, haber tomado la puerta correcta. Pero no significa que Dios te va a abandonar, aún en medio de los errores y de los fracasos que tú y yo hayamos tenido. Y así es la vida. Cuando nosotros estamos en momentos complicados, que no entendemos, que duelen, a veces volteas a la izquierda y a la derecha y no puedes ver a Dios. Y no puedes entender cómo Dios podría sacar algo bueno de ahí. Pablo, en la Escritura, está en una situación similar. Pero Pablo ha aprendido a confiar en Dios en cualquier circunstancia de su vida. Antes de empezar a leer, esta historia se desarrolla en la última etapa de la vida de Pablo. Pablo va a entrar a su último viaje misionero, es el 4. Pablo ya había decidido antes, había declarado que él quería ir a Roma, pero ahora está como prisionero. Lo han arrestado, los judíos buscaron la manera de deshacerse de él, lo arrestaron, lo llevaron, lo presentaron ante las autoridades romanas, lo acusaron de un delito político, de un delito no religioso, sino político, y entonces Pablo ahora es prisionero. Estando prisionero, para poder salvar su vida y no ser asesinado por los judíos, porque vamos a leer ahorita, Pablo dice, usa su derecho de apelar a César y dice, apelo a César. Cuando Pablo se da cuenta que si él se queda en el área, los judíos que habían jurado matarlo, lo iban a matar, no importaba qué, entonces Pablo dice, apelo a César. Con eso Pablo estaba asegurando su vida hasta que él se presentara delante del emperador romano César, y entonces el emperador decidiera si su vida iba a serle quitada o no. Pero Pablo toma la decisión, así que ahora es prisionero del imperio romano. Y en esas circunstancias se desarrolla su historia. Cuando ya es prisionero y va a ser enviado a Roma, Hechos 23:11 dice, y cuando se hizo de noche, a ver si tienes la pantalla por favor, Gidel, ahí atrás, para leer la misma versión todos juntos, porque yo traigo una Biblia en otra versión. Hello, ahí está, vamos, 1, 2, 3. Hello. Ok. Hechos 23. Yo sé leer inglés, pero me da vergüenza delante de tanto hispano. Y cuando se hizo de noche, nuestro Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé fuerte, diga conmigo, sé fuerte, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así también testificarás en Roma. Pablo ya había decidido ir a Roma, pero ahora Dios le está diciendo que Dios va a usar esta circunstancia para llevarlo a Roma. Pablo sabía que un día iba a ir a Roma, lo que no le dijeron es que iba a ir como prisionero. Hello. Pablo sabía que iba a ir a Roma, pero Dios no le dijo cómo, porque Dios te va a decir cosas, pero no te va a decir cómo. Te va a permitir que pases por situaciones que no entiendes, que no comprendes, que no son lógicas, que no hay nada en ellas en las que puedas ver a Dios. Porque si yo fuera Pablo, yo diría, ¿por qué Dios permite si yo soy su siervo? ¿Por qué Dios permite que me quieran matar los judíos? ¿Por qué Dios permite que ahora vaya de prisionero a Roma? ¡Ay! Hermanas de oración, díganle al Señor que me deje libre. ¿Verdad? Que a veces no entendemos cómo Dios opera en nuestra vida, y que de las circunstancias más ilógicas, más difíciles de tu vida, Dios va a sacar algo bueno conforme a su voluntad, y que lo único que a ti y a mí nos queda es aprender a confiar en Él no matter what. Now I'm speaking English.
Porque vas a tener que aprender a confiar en Él y saber que aunque no se miren bien las cosas en lo que está sucediendo, Él está a cargo y Él sigue siendo Dios. Es una palabra de ánimo para la iglesia. Y cuando amaneció, dice verso 12, y cuando amaneció reuniéndose, algunos de los judíos se comprometieron, escuche, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber dado muerte a Pablo. Seguramente se murieron de hambre estos, porque Pablo fue llevado a Roma sano y salvo y todavía hizo ministerio mucho tiempo después de eso. Te voy a decir algo: aquellos que buscan tu derrota serán avergonzados. Aquellos que buscan tu fracaso, aquellos que juzgan tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu ministerio, van a verse avergonzados, porque Dios ha decidido que el rumbo de tu vida no depende de lo que ellos digan o hagan, sino depende de Dios. ¿Alguien está conmigo esta mañana? El destino tuyo, tu futuro no está en las manos de aquellos que están dispuestos a ayunar a muerte para que tú mueras. Ninguno de ellos tiene la última palabra. La última palabra en tu vida la tiene Él. La última palabra en tu familia la tiene Él, en tus finanzas la tiene Él, en tu ministerio la tiene Él. Voltea a la izquierda, voltea a la derecha y piensa que se equivocó la cigüeña en tu vida, que caíste en la casa equivocada. Pero al final del día te vas a dar cuenta que Dios tiene tu vida en sus manos. Dice, he aquí, dice la escritura, he aquí yo tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Dice la Biblia, ¿se olvidará la madre del fruto que lleva adentro? Dice, no. Y aun si la madre se olvidara del fruto que lleva adentro, Jehová no se olvidará de vosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente tienes que aprender a confiar en Él. Y la historia de Pablo se va desarrollando. Vayan conmigo a Hechos 26, 24. Ya Pablo ya está frente a las autoridades. Ya estos hombres están decididos a matarlos. Pero ahora Pablo va a estar frente a las autoridades romanas. Y ahora Pablo va a aprender a sacarle algo bueno a ese momento. Mira, cuesta trabajo, pero uno aprende a sacarle algo bueno a cada circunstancia. Cuesta trabajo, pero uno aprende a decir, ¿qué hay detrás de esto que estoy viviendo que puedo sacar algo bueno de ello? Y Pablo está frente a las autoridades romanas ahora y dice, y mientras Pablo se defendía de ese modo, Festo, una de las autoridades, gritó en alta voz, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras se han vuelto loco, Pablo. Pero Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y en verdad, el rey Agripa, que es el que sabe más respecto a estas cosas por esta causa, es que hablo abiertamente ante él, porque no pienso que le haya pasado desapercibida ni una de estas cosas, por cuanto no fueron hechas en secreto. Y mira lo que le va a preguntar ahora Pablo a la autoridad romana. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa le dijo, ahora sí estamos acá. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Al siguiente verso, hijo, por favor. Bueno, realmente estoy ya en el verso 28. Por favor, ponme el verso 28. Ya no estoy jugando con mis sentimientos. Verse 28. Gidel, please.
Ok, verse 28. Ok, sigo en mi Biblia. Entonces el rey Agripa le dijo: por poco y me convences de ser cristiano. Pablo es el prisionero ahí. Pablo es el que la está pasando mal. Pablo es el del momento difícil. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles en su vida? ¿Cuántas veces estamos en circunstancias en las que no te calienta el sol ni allá en la playa? Esa es una canción para el que no se la sabe, y no muy cristiana que digamos, pero ¿sí? Porque a veces la vida nos va a poner en situaciones muy difíciles de entender y de manejar y superar. Pero en esas circunstancias, en medio de esas situaciones tan complicadas, tan difíciles de manejar, tú puedes aprender a todavía seguir honrando y sirviendo a Dios. Y está Pablo ante las autoridades y él les está hablando de Cristo. Ellos quieren matarlo, él les está hablando de Cristo. Ellos quieren mandarlo a Roma prisionero, pero él les está hablando su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Les habla la historia de cómo fue salvo, les habla todo lo que Dios ha hecho en su vida. Porque Pablo ha entendido una cosa: que en cada circunstancia de la vida él tiene que confiar en Dios y seguirle sirviendo. ¿Puede decir conmigo seguir sirviendo? Quizás ese era el momento ideal, apropiado para tirarse a la depresión, a la ansiedad, a decir ya no quiero nada, esto no va a funcionar, todo está mal, y caer en pesimismo y perder la fe. Pero Pablo, en lugar de eso, les está hablando de Cristo a las autoridades romanas, al grado de que mira a Agripa y le dice: Agripa, yo sé que tú crees. ¿Se imaginan lo que sintió Agripa mirar los ojos de Pablo diciendo: yo sé que tú crees, Pablo, no te hagas? Y mira lo que le dice Agripa. Entonces el rey Agripa le dijo: por poco y me convences de ser cristiano. Y Pablo dijo: a Dios ruego que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me escuchan este día, lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Estás yendo mal en la vida, estás pasando por tiempos difíciles, sigue sirviendo a Dios. No te pares. El problema es que hay mucha gente que se para, hace pausas. Yo no estoy aquí para decirte que te va a ir de maravilla. No te estoy predicando que todo va a ser suavecito, miel y dulzura, y que la vida va a ser bien suave contigo. No, te estoy diciendo que aprendas a confiar en Dios en cualquier circunstancia de tu vida por la que estés pasando. Y la primera circunstancia en la que tenemos que aprender a confiar en Dios está en el verso, vayan conmigo, 27, 1 en adelante. Enseguida Festo dio órdenes respecto a él de que fuera enviado al César hasta Italia. Y entregaron a Pablo junto con otros presos a cierto centurión cuyo nombre era Julio, que pertenecía al batallón imperial. Seguimos, ahora sí, hijo, ya agarramos vuelo. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio. No me pregunte quién es ese señor. Bueno, era una ciudad que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia. Y nos hicimos a la mar, y nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Tienes el mapa, hijo, ahí, un mapa que les mandé, búscamelo. Pero tratemos de ver la ruta que Pablo iba a empezar a seguir en ese momento, y cómo en cada una de las etapas Pablo fue experimentando diferentes situaciones y experiencias con las que nosotros nos podemos identificar. Pero quiero que me pongan primero ese mapa para darles nada más una imagen gráfica de ese viaje de Pablo. El primer día del viaje de Pablo como prisionero, junto con un grupo de personas, todo iba normal. Diga conmigo, normal.
una de las primeras situaciones en tu vida en la que tienes que aprender a confiar en Dios es cuando todo es normal. Aquí alguien dirá, pastor, eso está fácil. No. Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay gente que sabe confiar en Dios cuando está viviendo en escasez, en problemas. Pero hay gente que no sabe confiar en Dios cuando todo está normal. No saben vivir en la normalidad. Y cuando todo está normal, se olvidan de Dios. Hello. Se olvidan de Dios. Porque todo está bien. Hay trabajo, familia, matrimonio, hijos, hay ingresos. Todo está normal. No hay hasta el mapa, hijo. Ven para darte con algo. Búscalo, te lo mandé en el email. Tú me dijiste que sí lo recibiste. No está en el email. Entonces no le puse a adjuntar. Ya, fue mi culpa. Ok. Busca una imagen del cuarto viaje misionero de Pablo, porque va a ser importante. Búscamela, Carlos. No importa que, porfas. Porque quiero que gráficamente vean el viaje de Pablo. Ok. ¿Dónde me quedé? Déjenme volver a empezar. Hay gente que no sabe vivir en la normalidad en una relación con Dios. Y cuando todo está normal se alejan de la iglesia, se alejan del Señor, porque todo está normal. Tienes que aprender a confiar en Dios cuando todo está normal, porque la normalidad no dura para siempre. Pregúntale a cualquier persona que la normalidad no dura para siempre. La vida cambia, la vida es como la rueda de la fortuna. Da vueltas y vueltas y vueltas, y a veces te va a tocar estar arriba, pero a veces te va a tocar estar abajo. Pues ¿están jugando conmigo? Cuando todo es háganme señas, pero que sí sea cierto. Yo no voy a poder predicar este sermón, yo creo, como lo tenía planeado, pero ahí vamos. La primera circunstancia en la que tienes que aprender a confiar en Dios cuando todo está bien. Pero también tienes que saber y entender que la vida cambia, que da vueltas, y que de pronto vas a estar en circunstancias diferentes. El segundo paso dice: al día siguiente llegamos a Sidón. Ahí no hubo problema, todo estuvo bien. Donde el centurión trató a Pablo con amabilidad, permitiéndole visitar a sus amigos y descansar. Y desde allí navegamos, y a causa de que los vientos nos eran contrarios, tuvimos que virar hacia Chipre. Diga conmigo: vientos contrarios. Ahora sí está. Pero no se nota. Ok, déjeme acerco acá y yo le explico. Esta línea que casi no se ve es el cuarto viaje misionero de Pablo. Y él viaja de aquí de Cesarea, de este punto, sale a Sidón, y de ahí es un día normal. Pablo sabe que todo está bien, que no pasa nada, pero dice al día siguiente. ¿Puede decir conmigo al día siguiente? Ya está más grande. Ok, ahí la llevamos, ya vamos mejorando. Al día siguiente dice: y de ahí navegamos, y a causa de que los vientos nos eran contrarios. Aquí es cuando la vida te comienza a cambiar. Ya no era normal para Pablo, ya empezaron a percibir que al barco lo empezaban a golpear los vientos. Eran barcos de velas, así que ir en un barco de vela en viento contrario, lo que provocó fue lo siguiente. Dice: y tuvimos que virar hacia Chipre. Cruzamos luego el mar de Cilicia y Panfilia, y llegamos a Mira, una ciudad de Licia, donde el
centurión encontró una nave alejandrina la cual se dirigía hacia Italia y nos embarcó en ella. Y debido a que por muchos días navegamos a duras penas, con dificultad llegamos frente a la isla de Nido, y a causa de que el viento no nos dejaba navegar directamente, tuvimos que virar hacia Creta frente a la ciudad de Salmón. Como la vida de un instante a otro le cambió ahora la ruta al viaje de Pablo. Porque a veces cuando todo es normal, tú vas en esta dirección y todo va lindo, todo va precioso, no pasa nada, tú piensas que todo te va a funcionar como lo planeaste, y cuando menos piensas, Dios te hace dar vuelta. Cuando menos piensas, hay situaciones de la vida que te colocan en un rumbo diferente al que tú habías planeado irte. Y entonces vienen los vientos contrarios, y entonces viene a duras penas. ¿Tienes el video, Carlos? Quiero que vean este video. Hay gente, ¿verdad?, que cuando enfrenta vientos contrarios batalla. Pero también hay gente que nomás dice que están pasando vientos contrarios, pero realmente no. Y hay un video muy chistoso que quiero que vean ahorita ahí. Salió en las noticias. Ok. This is not my day. Ok, ahí está. Ya. Yo quiero que vean a este hombre. ¿Cuántos vieron este video en las noticias? Okay, picking it up here. Vientos contrarios, mire cómo sufre. Vea. Mira lo que va atrás. So that's Mike Seidel in Wilmington, North Carolina. But as he braces and fights the wind Friday, check out the two guys who seem to walk right by him in the background there with no Él está trouble at vientos all. contrarios, The pero video los otros has van been shared more tranquilos, than a van million paseando times por on la social vida. media. So now a spokesperson for the Weather Channel is defending Seidel, saying it's important to note that the two individuals in the background are walking on concrete while Seidel tries to maintain his footing on wet grass. The spokesperson goes on to say Seidel was exhausted after reporting on air until 1 a.m. Es que tienes que saber identificar si realmente estás enfrentando luchas que realmente te van a detener. Porque no todas las cosas te hacen caminar lento. Unas sí, otras no. ¿Qué hace caminar lento a una persona? Una persona enferma camina lento, ¿no es cierto? ¿Hello? Una persona enferma camina lento porque le duele, porque no le responden los músculos, porque no le responden las piernas. Está enfermo. Y a veces queremos caminar enfermos nuestra vida cristiana. Y estamos enfermos, estamos heridos, lastimados. Y entonces ese es un viento contrario que no te deja avanzar al ritmo que tú habías planeado avanzar. Cuando vives herido, lastimado del corazón, no vas a responder en la misma manera que lo haría una persona saludable. Los ancianos tienen que caminar lento. Su fuerza ya no es la misma. Y hay gente que nos hacemos viejos en el evangelio y nos renovamos nuestras fuerzas. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Dice que correrán y no se fatigarán. Dice que caminarán y no se cansarán. Dice que volarán como las águilas, volarán alto. ¿Sabes qué hacen las águilas cuando se hacen viejas y el pico se les va haciendo curvo y las garras con las que pueden cazar se les hacen curvas? Se suben a la montaña, se suben a la parte alta de la montaña donde nadie las puede ver, y entonces se paran junto a la roca y empiezan a golpear su pico, lo azotan contra la roca para romperlo, para desgastarlo. Les duele, les gasta, pero es la vejez. Ese pico enganchado ya no les permite agarrar la presa,
porque está demasiado ganchudo, demasiado hacia abajo. Entonces tiene que subir arriba y golpear su pico contra la roca y entonces quebrarlo, quitarlo para que le nazca uno nuevo. Y hace lo mismo con las garras que se han encorvado y las golpea contra la roca hasta que las quita y entonces salen unas nuevas garras. Y después de eso comienza a quitar su plumaje y lo arranca, lo azota contra la roca, se quita todo el plumaje para que le salga un nuevo plumaje. En algún momento de tu cansancio espiritual cristiano vas a tener que aprender a subir la montaña de Dios, subir a la montaña, golpearte contra la roca en la oración, en la búsqueda de Dios, quitarte la vejez cristiana, la vejez espiritual y volverte a enamorar de Dios. Volverte a enamorar de Dios, porque la vejez espiritual te hace caminar cansado. La enfermedad es un viento que te detiene, pero cuando tú estás pasando por enfermedad y has aprendido a confiar en Dios y a servir a Dios en toda circunstancia, te va a pasar lo que mi hermano Jerónimo. Hermano Jerónimo estaba muy enfermo. Le dio cáncer, un hombre joven, yo creo que no llegaba ni a 50 años, era joven, ¿verdad? El que entendió, entendió. Y entonces íbamos a orar por él. Y le dije al hermano Choco: oye, vamos a visitar a Jerónimo. Nos fuimos y le dije: Choco, nos llevamos cantamos ahí, nos llevamos una guitarra y dijimos: vamos a cantar unos cantos. Nos pusimos al lado de la cama del hermano Jerónimo. Él estaba en los últimos días. Yo no sé si fue la siguiente semana o 2 semanas después que él murió. Estábamos parados ahí y empezamos a cantar. Yo sentía lástima, yo sentía tristeza, yo sentía dolor. Y empezamos a cantarle el canto del alfarero. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero. Cuando llegamos a la parte que dice: quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Hermano Jerónimo levantó las manos al cielo y con lágrimas en sus ojos adoraba al Señor. Entonces Dios me enseñó a mí que aún en tiempos de enfermedad, cuando tú confías en Dios, en los momentos más duros de tu vida, tú puedes aprender a adorarlo, no importa qué. Yo recuerdo que el hermano Jerónimo me dijo: pastor, yo estoy listo. Si Dios quiere llevarme, yo estoy listo. Cuando tú confías en Dios, ni la enfermedad te hace andar lento. Es un viento contrario. No te detiene. Dije, no te deja andar lento. A lo mejor te deja andar lento, pero no te detiene. Sigues caminando, sigues avanzando. Ese viento es contrario, viene en tu contra, pero sabes confiar en Él. Pero cuando alguien está enfermo, no avanza igual. Quiere, pero no avanza igual. Le ministraba a una persona esta semana y le hablaba de la importancia que tiene mantener un corazón sano y saludable. Y le decía: mi oficina es el lugar donde Dios sana mi corazón. ¿Sabe que ser pastor no es fácil? Hay gente muy linda, hay otros no tan lindos. Hermano, ¿cuántos años pastoreó hermano Gas? 22 años de pastoreo. ¿Le fue bien? Todavía no termina. ¿Sabe que es difícil el pastorado? Y uno tiene que aprender a vivir toda clase de experiencias y tratar con toda clase de gente. Yo he aprendido que ese lugar, la oficina, es mi lugar de sanidad. Es el lugar donde yo voy y lloro con Dios.
Y cuando yo recuerdo una vez que entramos al mall y bueno, no les cuento esa historia mejor. Cuando yo voy a esa oficina y sé que alguien me lastimó a mí o lastimó a mi familia, o algo pasó en mi vida que me tiene herido, yo voy ahí y yo me someto yo mismo a un proceso de sanidad. Porque cuando usted tiene que ser sanado, usted viene conmigo, pero ¿yo con quién voy? ¿Sí? Entonces yo he aprendido a ir con Él. Yo he aprendido a ir con Dios y sacar la basura que uno guarda de la vida. ¿Se acuerda que la Biblia habla de vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Se acuerdan? Y todos queremos ser vasos de honra. Y le preguntaba yo a esa persona y le decía, ¿usted cocina? Sí, yo cocino. ¿Qué es un sartén? ¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? Ah, es de honra, porque ahí cocino y ahí se alimenta mi familia. Un vaso donde se toma agua, ¿qué es? ¿Es un vaso de honra o de deshonra? Oh, es un vaso de honra porque contiene agua limpia que me quita la sed. Un vaso de honra. Entonces yo levanté el bote de basura que yo tengo al lado de mi escritorio y le dije, ¿y usted qué piensa que es este vaso? ¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? Me dice, pues creo que es vaso de deshonra. Dígame qué es más importante, su sartén o este. Dijo, mi sartén. Ah, sí, le dije, así nos llevamos ya. Ya. Le dije, no es más importante su sartén que mi bote de basura. Porque ¿qué haría usted en su casa sin botes de basura? Se le llenaría de ratones, de cucarachas, de animales, de gusanos, se le echaría a perder todo si no hubiera un bote de basura en su casa. Le dije, cuando uno entra a servir a Dios, uno tiene que saber y entender que a veces va a funcionar como vaso de honra. Mira, ahora soy vaso de honra, le estoy dando de comer. ¿Sí o no? Pero a veces va a ser vaso de deshonra, porque la gente va a venir y echarle sus problemas. Sí. Y la gente va a juzgar, y la gente va a criticar, y la gente va a reclamar y va a demandar cosas de usted porque es líder, o de usted porque es cristiano, y la vecina le va a venir a decir, le va a echarle cosas, y eso que usted es cristiano, porque en ese momento ahora usted es vaso de deshonra, está haciendo un depósito donde la gente viene y le echa sus problemas, sus reclamos, su basura, sus temores, su inseguridad, y lo llena. Y créame que con gusto atiendo a la gente que viene a mi oficina con problemas de matrimonio, de dinero, psicológicos, emocionales, con los hijos, con las leyes, de todo ha pasado por ahí. De todo ha pasado por mi oficina. Dígame cualquier tema, ya pasó por ahí. Y ya cuando se van todos, dice, ay, gracias pastor por escuchar. ¿Verdad? Oro por ellos, se van tranquilos. ¿Y qué pasó en la oficina? Pues ahí estoy yo queriéndome cortar las venas con un pan. Porque me quedo con toda la preocupación. Ahora, no quiere decir que usted no puede venir, no me malinterprete. La gente dice, ay pastor, yo no quiero molestarlo. Venga, molésteme, para eso Dios me llamó, para que usted me moleste. No tenga problema en traerme sus situaciones, venga. Para eso yo ya entendí que ese es parte de mi rol, escucharle, ayudarle, orar por usted, que usted pueda sacar lo que usted trae, esa carga, esa basura que usted trae, la pueda sacar para que usted se vaya libre. Lo único que le voy a decir, que yo no me quedo con su problema en mi oficina. En cuanto usted se va, yo le digo a Dios, yo no puedo con esto, Señor, es mucho, ahí te va. Porque Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dale un aplauso a Jesucristo. Tiene que aprender a sacar lo que trae tu corazón, a sacar lo que trae tu
persona y X persona y X persona y X persona. Tuvieron problemas en el pasado con la iglesia, tuvieron problemas así. Yo le dije, a lo mejor sí es cierto. El problema es que esa gente fue guardando cosas en el corazón y no las sacó. El problema es que las acumuló. El problema es que escuchó a la persona equivocada y en lugar de sacarlo, en lugar de hablar, en lugar de traerlo a Dios, entonces cuando menos pensaba, venía caminando en su servicio a Dios con seguridad, estabilidad, traía todas las ganas de hacer, de conquistar para Dios el reino, servir en el ministerio. Nada lo paraba, nada lo detenía. Escuchó a la persona equivocada, tuvo una experiencia con alguien o con algo, o con el pastor, o con alguno de los líderes, y cuando menos pensó lo guardó en el corazón y empezó a caminar lento. Porque cuando dejas que se acumulen cosas en tu vida sin que hables, sin que las lleves a Dios, sin que hables con la persona, entonces tu caminar será lento, es viento contrario. Échale ganas si quieres pelear contra eso. Tienes que aprender a ir con Dios y sacar la basura. Dice Pablo, íbamos a duras penas. Yo conozco muchos cristianos que viven a duras penas, ¿los conocen? Después se vuelven hasta amargados. Sí, de verdad que sí. No guardes cosas en tu vida. Yo voy a mi oficina y le digo a Dios, es que personas, Señor, me trató mal, o trató mal a mi familia, me lastimó, y mañana es domingo y lo tengo que ver y lo tengo que abrazar y le tengo que sonreír porque soy el pastor. Entonces yo voy al lugar de sanidad y le digo, Dios, mañana quiero poderlo ver a los ojos y poderle dar una sonrisa genuina, no fingida. Porque yo no quiero ser hipócrita, nunca he sido hipócrita. No quiero ser hipócrita. No, tengo que ir delante de Él y decirle, Señor, sana mi corazón. Tengo 12 años pastoreando esta iglesia y le puedo decir una cosa. No tengo nada guardado en mi corazón contra nadie. Contra nadie. Porque todo ha sido maravilloso, ¿no? Porque no quiero cargas en mi vida que no puedo llevar. He aprendido con Él a que me sane, a que me libere. La tercera cosa, la primera es cuando va normal, tienes que aprender a confiar en Dios. La segunda es cuando vas a duras penas y los vientos son contrarios. La tercera dice, después de haber navegado a duras penas alrededor de ella, arribamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad llamada Lasea. Permanecimos allí mucho tiempo hasta que pasó el día del ayuno de los judíos. Y como era peligroso que navegara cualquiera, Pablo les aconsejaba diciendo, varones, yo considero que nuestro viaje va a ser con aflicción y gran pérdida, no solamente de la carga de nuestra nave, sino también de nuestras propias vidas. Pero el centurión prestaba más atención al piloto y al capitán del barco que a las palabras de Pablo. Y a causa de que el puerto no era apropiado para pasar el invierno en él, muchos de nosotros procurábamos zarpar de ahí para ver si era posible llegar y pasar el invierno en un puerto de Creta que mira hacia el sur, llamado Fenice. Pero habiendo soplado un viento del sur, creyeron que había llegado conforme a su deseo y navegamos alrededor de Creta. Déjenme nada más los coloco en el ambiente de ese tiempo. Un barco de velas. En ese tiempo no había GPS, así que todo se dirigía por la colocación de las estrellas en la noche. Y Pablo dice que zarparon el día del ayuno. El día del ayuno se refiere al día del perdón.
Es la tercera fiesta más importante de los judíos, se celebra entre el mes de septiembre y octubre, porque ellos tienen un calendario lunar. Entonces, durante esa fecha, en el día de más o menos quizás las últimas semanas de septiembre o las primeras semanas de octubre, empezaba, ahí terminaba la fiesta de los judíos, y ellos sabían que desde ahí hasta la siguiente fiesta, que podría ser, que era la de la Pascua, es decir, de septiembre a febrero, era peligrosísimo viajar por el mar Mediterráneo, porque había grandes tormentas, se cerraba el cielo, había grandes nubes que tapaban todas las estrellas, y entonces los marinos no podían basarse por la colocación ni de las estrellas, ni podían observar dónde estaba la luna de noche, ni podían observar los detalles del cielo para ser guiados. Y Pablo les dice: no zarpemos, quedémonos acá, porque ya pasó el día del ayuno, ya empezó la época difícil, la temporada difícil. Pero dice la escritura que el centurión le prestaba más atención al piloto de la nave. Y entonces ellos tomaron una decisión, y a consecuencia de esa decisión, Pablo iba a estar poquito más adelante en medio de una tormenta. A veces tú no te metes en los problemas, pero a veces te meten. Hello. ¿No es cierto? A veces tú dices: pues si yo ni la debía ni la temía, ¿y yo qué? ¿No es cierto? Pero porque alguien tomó la decisión, de repente llega el viejo gordo, ¿verdad? Con una trocotota, rines anchos del año, y llega bien contento a la casa y dice: vieja, compré troca nueva. Y la señora: ¿y ahora qué vamos a comer? Y tiene el pago de la casa y el otro carro que habían comprado, y tienen deudas acá y tienen deudas allá. Pero al viejo le gustó la trocotota con los rinesototes, las llantotototas y el estereotototote. Y metió a la familia en un problema que la esposa no pidió. Ahora van a tener que apretarse el cinturón, echarle más caldo a los frijoles, y van a tener que meterse en una situación que nadie pidió estar ahí, pero la decisión del viejo. Porque a veces la vida no precisamente te trae problemas en los que tú te metiste, a veces alguien te mete en ellos. ¿Sí? Otros se meten solos, dicen: mira la mujer que me tocó. Tú no te tocó, tú la agarraste. ¿Sí? Pero en otras no, en otras te metió la vida. Pablo está a punto de enfrentar una tormenta, un problema que él no pidió. Pero aún en esas circunstancias él va a tener que aprender a confiar en Dios. Alguien diga amén. Y alguien dele gloria al Señor, porque Dios promete no dejarte, no abandonarte, aunque otros te metan en problemas, aunque otros tomen malas decisiones, aunque la vida no te sonría, promete estar contigo. Pero fíjate, antes de eso dice el verso 13: pero habiendo soplado un viento del sur, diga conmigo, viento del sur. Sí, creyeron que habían llegado conforme a su deseo, y navegamos alrededor de Creta. Ponme el mapa, hijo. Ponme el mapa, please. Miren el viaje de Pablo. Ya les conté toda la historia desde que salió de acá, desde Cesarea, se fue por alrededor de Chipre, se vino acá y ahí va toda la línea, y ya ahora está aquí en Creta. Esta es la isla de Creta, en un lugar que se llama Buenos Puertos. Y cuando están en Buenos Puertos, dice la Biblia que confiaron y dijeron: una brisa del sur. ¿Qué quiere decir? Que ellos dijeron: si el viento nos sopla del sur, está bien, nos va a mantener pegados, nos va a mantener nuestra embarcación pegada a la costa. Todo va a estar bien. Porque si el viento venía de acá y ellos querían ir a Italia, miren,
Miren esto. Ellos están acá y ellos quieren ir a Italia, ellos quieren ir a Roma. Está fácil, si la brisa está soplando del sur, entonces los va a mantener siempre hacia el norte. Va a estar fácil, todo va a estar bien. Entonces el capitán del barco dice: vámonos, los vientos vienen del sur, todo va a estar bien. Tienes que aprender a confiar en Dios también cuando sientes que la brisa del sur te está soplando. Pero mire el siguiente verso. Pero poco después, diga conmigo, poco después, se levantó contra nosotros un viento huracanado llamado Jonathan, Euroclidón. ¿Está un buen nombre para sus hijos? Euroclidón. Euroclidón es una palabra griega compuesta que quiere decir northeast o noreste. Entonces, de pronto, lo que había era una brisa del sur, se convirtió en un viento tempestuoso en dirección opuesta de donde le soplaba el viento del sur, la brisa del sur. Les decía a los maestros cuando les daba este mensaje allá en Hésperos, les decía a las hermanas, eran puras hermanas, decía: cuando llegue a la casa, dígale al viejo: ya te cambié el nombre, ahora te vas a llamar Euroclidón. Euroclidón fue un viento tempestuoso que vino de dirección opuesta a lo que ellos confiaban. ¿Qué es aquello en lo que tú confías? ¿Qué es aquello de tu vida en la que tú estás confiado? Cuidado, porque de repente puede venir un viento en dirección opuesta a aquello en lo que tú. Situaciones que la vida nos va a poner en retos tremendos. Euroclidón, ese viento del norte, dice: y como el barco era arrebatado, al no poder hacer frente al viento, quedamos a la deriva. En otra versión dice: nos dejamos ir. Estas son las situaciones. Los vientos contrarios te detienen nada más, pero sigues adelante. Los vientos contrarios, mira, vas y vas peleando contra ellos, y si le echas ganas podrías permanecer y prevalecer. Pero las tormentas como Euroclidón son aquellas cosas que llegan y agarran tu vida y se la llevan para donde ellos quieren. Son cosas bien trágicas en la vida que te pueden cambiar la vida de un momento a otro, y que todo lo que tenías y todo aquello en lo que confiabas puede cambiar de un instante a otro. De repente te vas a encontrar en circunstancias en las que solamente vas a tener que confiar en Él. Y al pasar por una isla llamada Cauda, a duras penas pudimos sujetar el esquife, el salvavidas, un barco salvavidas. Y cuando lo levantamos, lo sujetamos fuertemente y reparamos el barco, y a causa de que teníamos temor, bajamos la vela para no encallar, y así navegamos. Y al día siguiente de que se levantó la violenta tempestad contra nosotros, arrojamos al mar nuestras pertenencias, y al tercer día arrojamos los aparejos, y había desaparecido por completo toda esperanza de vivir. Déjeme termino mi mensaje con esto. Ellos habían confiado en la brisa del sur. Este mapa no es correcto en cuanto a la línea. En el otro mapa, ellos están de acá y Euroclidón los empujó hacia el sur. Aquí está África, continente africano. Y el viento que ellos agarraron los trajo tan fuerte hasta acá, que dice la Biblia que ellos temían encallar, que la nave encallara en Fenicia, lo que actualmente es Libia.
Dice que ellos tenían tanto miedo en que el barco encallara, se atorara en las arenas de Fenicia, de lo que hoy es Libia. Dice que entonces empezaron a aventar todas las cosas de la nave. ¿Sabes? Lo peor que puede hacer un marinero en medio de una tormenta que está llevando el barco y azotándolo, lo peor que puede hacer es aligerar la nave. Porque lo que necesita es estabilidad, necesita peso que la mantenga en medio de la tormenta, la mantenga pegada al agua. Porque si le quita el peso, entonces es más ligera y las aguas la van a llevar para donde ellos quieren. Entonces, cuando ellos observan que la nave está a punto de ir a encallar en lo que hoy es Libia, y para ese tiempo, acuérdense que existía mucho el sistema de esclavitud. Y muchos barcos llegaban a esa zona de Fenicia, llegaban a esa zona que encallaban. Se le conocía como el cementerio de barcos ahí en esa área de Libia. Y entonces, Sirte, así lo llama la Biblia, Sirte. Había barcos que llegaban y se encallaban en la arena. Y entonces muchos de los que encallaban ahí eran tomados como esclavos y los usaban como esclavos. A muchos de ellos los compraban y se quedaban con ellos. Por eso cuando ellos ven que va a encallar, que están cerca de encallar en las playas de Sirte, entonces empiezan a sacar todo de la nave. Y ellos prefieren, Pablo sabe, y dice Pablo se incluye entre ellos prefieren aligerar la nave para que en lugar de encallar, seguir en medio de la tormenta, porque ellos entendían que era mejor estar en medio de una tormenta que ser esclavos. Va a haber momentos en tu vida en que tendrás que saber que es mejor estar en medio de una tormenta, pero en las manos de Dios, que ser esclavo. Hello. Hay cosas de la vida que nos hacen esclavos, relaciones que nos hacen esclavos, relaciones enfermizas, tóxicas, que nos hacen esclavos. Estuve en Masaya, en Israel, en mi último viaje. Subimos a esta montaña donde el último grupo de judíos vivía y sobrevivió a la destrucción de los romanos. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito conquistó Jerusalén y un grupo de aproximadamente 1000 judíos se fueron a vivir arriba en Masaya. A Masaya, el único acceso a Masaya es una vereda que se le llama la vereda de la serpiente. Y usted, cuando uno va allá, usted puede mirar y literalmente parece una serpiente esa vereda. Y entonces los historiadores de aquel tiempo registraron y decían que los que subían por esa vereda llamada la vereda de la serpiente, dice que a muchos de ellos se los comía el abismo. Es decir, de pronto resbalaban, tropezaban y caían y jamás los volvían a encontrar. Así que a Masaya había una sola manera de llegar, y esos 1000 judíos llegaron a Masaya, establecieron una comunidad allá, establecieron un mecanismo de supervivencia. Ahí todavía están los almacenes donde almacenaban comida para años. Ahí almacenaban agua para años, y era el último bastión de judíos en Masaya. Y entonces los romanos quisieron ir a agarrar a esos judíos, y ellos no podían subir porque el único acceso era la vereda de la serpiente. Y cuando los soldados romanos querían subir, ellos aventaban unas piedras redondas desde arriba hacia la montaña, y entonces caían los soldados romanos, no podían llegar hasta donde estaban los judíos. Finalmente, desde otra montaña paralela a Masaya, los judíos comenzaron a rellenar de tierra de una montaña a otra para construir un camino. Y los romanos, con paciencia, empezaron a poner tierra y tierra y tierra para poder unir una montaña con la otra. Cuando los judíos observaron que ya los romanos lo habían logrado y que el ejército romano ya estaba llegando a donde ellos estaban, entonces juntaron a toda la comunidad, pusieron el nombre de algunos hombres en un recipiente, en una piedra, pusieron el nombre
de X número de líderes, de hombres que vivían ahí, y entonces sacaron 10 piedritas de ahí con el nombre de 10 de esas personas que se iban a encargar de ir casa por casa y matar a todos los judíos. Y cometieron suicidio aproximadamente 1000 personas ahí en Masaya. Y entonces estos hombres fueron casa por casa matando todas las familias, y al último quitaron su vida ellos mismos. Sobrevivió una mujer, parece ser, con 2 niñas, y fue y contó toda la historia. Y estuvimos en Masaya y fue impresionante, porque cuando yo llegué ahí, yo miraba que llegaban de las escuelas los niños judíos, venían los maestros, los traían grandes grupos, traían a los niños, y ellos tienen un dicho que dice: nunca más Masaya. Y entonces desde ese día hasta el día de hoy, el pueblo judío prefiere morir que volver a ser esclavo. Ya vivieron el holocausto en manos de Hitler y de los nazis. Así que hoy por hoy el pueblo judío tiene un dicho, y ellos dicen: preferimos morir que volver a ser esclavos. Y así murieron aquellos hombres. Y esa fue la razón por la que Pablo y todos los que van en la embarcación sacan toda la carga de aquel lugar, porque dijeron: preferimos morir, preferimos estar en medio de la tormenta y seguir confiando en Dios que terminar siendo esclavos. Tú tienes que decidir en algún momento de tu vida confiar en Dios y entender que es preferible estar pasando una gran tormenta que ser esclavo del rencor, de la duda, del temor, del odio, de sentimientos de venganza, y sacar toda la carga de tu vida y aventarla y decir: no voy a ser esclavo de esto. Pónganse sobre sus pies, por favor. A veces todo va a ir bien, a veces serán vientos contrarios. Pablo se para y les dice lo siguiente: entonces, como nadie había comido nada, poniéndose de pie Pablo en medio de ellos, dijo: si ustedes, oh varones, me hubieran hecho caso de que no zarpáramos de Creta, hubiéramos evitado esta pérdida de aflicción. Pero ahora los exhorto a que no se angustien, porque no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solamente la nave. Mire qué lindo, porque esta noche se me ha aparecido un ángel de Dios a quien pertenece. ¡Aleluya! Es que la fe de Pablo no estaba puesta en las circunstancias de su vida. No le importaba si la perdió o no. Su fe, su confianza estaba puesta en el Dios al que él le servía. ¿Me están entendiendo el mensaje, hermano? Tú no pones tus circunstancias, tú no pones tu fe en tus circunstancias, porque en tus circunstancias todo está al revés, pero tú la pones en Dios. Puede pasar Tania y el grupo. Que estaba dura la tormenta, estuvo dura la tormenta, ya no puedo seguir con el mensaje, necesito terminarlo. Lo siguiente fue que naufragaron, la embarcación se perdió, terminaron en Malta, y todavía en Malta lo picó una víbora. Mándele pues. Sí. Es cierto que a veces la vida es así, como que te llueve sobre mojado. Esa gran tormenta, y luego a andar a la deriva, los llevó Euroclidón de izquierda a derecha, de norte a sur, los arrastró, los llevó. Finalmente ven una isla, la observan, la miran. Cuando llegan a ella, la nave
choca contra las rocas y ¡pum!, se quiebra todo. Los soldados romanos quieren matar a todos los prisioneros y Pablo le dice: no los mates. Dios me ha dicho que vamos a sobrevivir, les dice. Y se dan cuenta que la isla se llama Malta. Malta se llama la isla y quedan naufragados 3 meses. Después de una gran tormenta, ahora son náufragos, 3 meses en una isla. Y cuando dice que llegaron, los nativos lo recibieron muy bien, dice, y estaban alrededor de una fogata, y Pablo va a agarrar una rama y le pica una víbora. Como si todavía faltara poco. Y dice la escritura que los que estaban con Pablo estaban esperando que él muriera. Ya. La próxima vez que alguien te juzgue, te critique, y le ya right. Cuando alguien te diga: no la vas a hacer, hombre, ya right. Ya. Porque tú no tienes tu mirada puesta, ni tu corazón, ni tu fe está puesto ni en la víbora, ni en la embarcación, ni en la tormenta. Dice que estaban esperando a que Pablo se hinchara. Pues ni se hinchó ni nada. Diga conmigo: yeah, right. Así le vas a decir a tu siguiente problema: yeah, right. ¿Tú piensas que me vas a doblar? Yeah, right. ¿Tú piensas que voy a perder mi fe? Yeah, right. Confía en Dios, confía en Dios. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. Gracias y bendiciones para usted.